Señor, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque tú has renovado el soplo de vida en cada uno de nosotros y has proveído todo lo necesario para estar en este día aquí, Señor. Queremos, Señor, alinearnos, nuestro cuerpo, alma y espíritu, al señorío de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú puedas darnos un corazón enseñable y que puedas, Señor, darnos sabiduría del cielo y entendimiento espiritual para poder recibir cada enseñanza que tú tienes hoy. Señor, nos escondemos detrás de tu gloria, Padre, que seas tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestros corazones, enseñándonos tu palabra, Señor. Que todo sea para nuestra edificación, Señor, y la edificación de tu iglesia, Padre. Te damos gracias nuevamente, Señor, y queremos que tú seas el maestro en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La idea es hacer como la clase anterior. Si les parece bien, hacemos corridito y terminamos 15 minutos antes, ¿sí? O sea, antes de las 10. Bueno, en la última clase habíamos llegado hasta la perspectiva literaria y haciendo un repasito de ellos, vamos a, dice, en el periodo intertestamentario se tenía conciencia de que el oficio profético estaba en suspenso. Recuerden que fueron 400 años de silencio, pero la historia transcurría y debía ser registrada. Los hombres no cesaron de pensar ni de poner sus pensamientos por escrito. Fue así que surgió una extensa colección literaria, la que fue utilizada tanto por los judíos como por cristianos. Y lo habitual ha sido agrupar en clasificarlos en dos grupos los escritos, los apócrifos y los pseudoepígrafos. El primer grupo incluye libros que llegaron a ser colocados juntos a los escritos del Antiguo Testamento en varios manuscritos de la Septuaginta. Cuando las escrituras griegas fueron traducidas al latín, estos libros adicionales fueron retenidos. Finalmente, la mayoría de ellos fueron declarados partes de las Escrituras por el Concilio de Trento en el año 1546. Hablamos de dos grupos. El primero, el término pseudoepígrafe designa específicamente a escritos seudónimos que llevan los nombres de personajes relevantes de la historia cristiana como Enoc, Baruch, Moisés y otros, entre tanto que los verdaderos autores eran desconocidos. Por eso el nombre de pseudoepígrafes, que llevaban nombres de personajes importantes por desconocimiento de sus autores. La literatura en cuestión apareció en el segundo y primer siglos antes de Cristo y en el primer siglo después de Cristo, habiendo sido escrita en su mayor parte en hebreo o arameo. Bueno, habiendo hecho como un recordatorio de lo que fue la literatura en ese periodo, vamos a ver cómo influyó sobre el Nuevo Testamento. La era intertestamentaria ha sido descrita como un periodo sin rival en lo que se refiere a vacilaciones y confusión religiosa. No debemos esperar, por lo tanto, que la literatura que emanó de ella pueda proveer en todos los aspectos un puente entre la enseñanza del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el caso de los escritos producidos bajo la influencia helénica,
la naturaleza y el destino del hombre son vistos de un modo bien diferente al de las escrituras hebreas. Estamos hablando de distintas culturas, ¿no? El cuerpo es despreciado y no se da cabida a una resurrección física en la cultura helénica. En Palestina, el curso de los acontecimientos políticos dejó su sello en la literatura, particularmente en el área de la esperanza mesiánica. Cuando la confianza en los líderes humanos decayó y la opresión foránea se hizo cruel, se manifestó una tendencia a anticipar una irrupción trascendental en la historia del tipo que predomina en los apocalipsis. Hablamos de los apocalipsis porque hay, dentro del Nuevo Testamento tenemos el apocalipsis canónico, pero existen otros apocalipsis. Por eso se refiere a los. Y acá estamos hablando de la época que el pueblo era oprimido, que recuerdan cuando estaban construyendo el templo después que vinieron de Babilonia, que se desanimaban porque mucho tiempo estuvo suspendido, era un templo más chico que el templo original y todo eso los llevaba a desanimarse porque no veían que se cumplían las bendiciones prometidas. Bueno, y eso los llevó a querer anticipar lo que se prometía, y habla de que las influencias extranjeras que tendían a la secularización de la vida tuvieron su efecto también en un endurecimiento de la resistencia a través de una aplicación más rigurosa de la ley. Debido al decaimiento, a la desobediencia, llevó a que la ley fuera más rigurosa, que la aplicaran con rigor para que el pueblo siguiera obedeciendo. Esto originó una era de legalismo, de la que hay testimonio en los evangelios, y que tuvo también cierto efecto sobre la iglesia primitiva en relación con la controversia judaizante. Para ellos, habla de controversia porque para los judíos, obedeciendo la ley, eran salvos, pero no así para el pueblo cristiano, ¿no? Algunas citas de escritos paganos, que son fuentes no canónicas, fueron utilizadas en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de citas de libros o escritos no canónicos. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 14 y 15, menciona citas de Enoc. El libro de Enoc logró una posición casi sagrada en los círculos cristianos. Hay libros no canónicos que tuvieron mucha importancia en los círculos cristianos, pero con el solo objetivo de edificar, edificarlos espiritualmente. No eran considerados libros canónicos en su totalidad, pero sí había citas que se podían rescatar de esos escritos. Por ejemplo, como dice que menciona Juan, que toma una cita de un libro canónico para escribirlo en su libro, en Judas 1, el versículo 14 y 15. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Esa es la cita de Enoc que utiliza Judas.
El autor de la epístola a los hebreos da la impresión de haber recurrido a material extrabíblico en su relato de las proezas de los hombres y mujeres de fe. Algunas de sus alusiones en Hebreos concuerdan con lo narrado en un libro no canónico que es el segundo de 2 de Macabeo, el capítulo 6, versículo 18. Respecto a la muerte por martirio del anciano escriba Eleazar y la de una madre con sus 7 hijos. El versículo en hebreo que hace referencia, que está en 2 de Macabeo 6, dice Hebreos capítulo 11, versículo 34 y 35. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Queda claro, ¿no?, que los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que estoy leyendo son citas encontradas en libros no canónicos. Uno de los más claros ejemplos de dependencia es el uso que hace Pablo de materiales hallados en los capítulos 12 y 14 de Sabiduría de Salomón para su argumentación en el primer capítulo a los romanos. El testimonio a Dios es la creación y el pecado de la idolatría y sus consecuencias en la vida moral de los hombres están expresados prácticamente en el mismo lenguaje en ambos escritos. Las palabras del apóstol en Romanos 1:32 dice: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Son rememorativas de la afirmación hecha en el Testamento de Aser 6:2, que es otro de los libros no canónicos. Era algo perfectamente natural que la herencia cultural y religiosa de los escritores cristianos primitivos se manifiesten en sus obras. Tal vez la mayor influencia en este respecto está en el lenguaje empleado en las porciones apocalípticas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la descripción de una voz como el estruendo de muchas aguas aparece en Apocalipsis de Esdras, en el capítulo 6, versículo 17, y en el Apocalipsis de Juan 1, versículo 15, y en el capítulo 14, versículo 2. La novia que aparece como una ciudad es mencionada en Apocalipsis de Esdras. Capítulo 7, versículo 26. Y en Apocalipsis 22:1, estos casos distan de ser los únicos. Estos son solo ejemplos de expresiones que utilizaban en los libros no canónicos y que se ven nuevamente reflejados en libros del Nuevo Testamento. No necesariamente implica de que hayan sido tomadas como citas de los libros apócrifos para el Nuevo Testamento, pero también se cree que debido a la influencia al tipo cultural y religiosa, ese haya sido un vocabulario común entre ellos. Debiera aclararse que las coincidencias verbales no comprueban necesariamente una dependencia literaria, sino que podrían ser terminología religiosa común
en tal medida que el escritor no pensaba en alguna fuente en particular. Además, elementos que aparecen en el Antiguo Testamento, en literatura apócrifa y en el Nuevo Testamento pueden deberse a que fueran utilizados en el Nuevo Testamento por el uso ya hecho en el Antiguo y no en una fuente intermedia. Convengamos que el Nuevo Testamento toma más del Antiguo Testamento que de fuentes no canónicas. En ciertos aspectos, el Nuevo Testamento refleja el desarrollo del periodo intertestamentario de un modo bastante positivo. Eso quiere decir que para ellos fue de mucha riqueza ese periodo, la literatura que se escribió en esos tiempos para poder redactar los nuevos libros. Acá quiero dar algunos ejemplos. No es mucho lo que se dice de la literatura intertestamentaria. Vamos a ver algunos ejemplos. Respecto al pecado, con toda esta doctrina es formulada en dos sentidos. En el Apocalipsis de Esdras hay una lucha con el problema del pecado original. La transgresión de Adán es considerada como algo que afecta a toda la humanidad. Uno detecta cierta afinidad con la enseñanza paulina en Romanos 5, 12, 21. Y la obra es lo suficientemente tardía. La obra del libro de Apocalipsis de Esdras fue escrito en los años 95, 100 después de Cristo, cuando Romanos fue escrito en el año 57, 58 después de Cristo. Era tardía como para reflejar una enseñanza cristiana, pero es dudoso que un escritor judío hiciera uso deliberado de una posición cristiana. Estamos hablando de un escritor judío que tenía ciertos pensamientos diferentes a lo de un escritor cristiano. En varios lugares, una descripción del obrar del pecado en la vida humana es tratada bajo la doctrina del impulso de lo bueno y lo malo. La descripción de Pablo en Romanos 7 tiene cierta afinidad con este análisis típicamente judío. Otro de los temas es la salvación. Aparece generalmente asociada con la fidelidad a la ley, pero el autor del Apocalipsis de Esdras es pesimista respecto al poder de la ley para salvar, si bien la conceptúa con el más alto honor. Acá hablamos de que el que obedece la ley es salvo. Debe admitirse que en el ámbito de la redención del Nuevo Testamento no depende de los apócrifos, sino que edifica sólidamente su posición sobre el Antiguo Testamento. Queda bien en claro de que el que obedece la ley no solamente por eso es salvo, ¿no? Sería algo totalmente fuera de lo natural que los escritos del Nuevo Testamento hicieran su tarea en un vacío, ignorando las ideas religiosas que se habían estado desarrollando entre su propio pueblo. Sin embargo, la virtual ausencia de citas directas de la literatura intertestamentaria y la exclusión de las fantasías apocalípticas revelan una selectividad de conceptos que es impresionante y que pueden considerarse sin duda como providencial, que hubo intervención divina. Si bien los escritores del Nuevo Testamento tuvieron en cuenta distintas citas
algunas las tomaron, otras las desecharon. Se deja entrever en esto que no fue casualidad ni si por su intelecto, sino por la sabiduría divina y la intervención de Dios al escribir los libros del Nuevo Testamento. La contribución de esta literatura posterior aparece como un factor, pero es claramente subordinada a la influencia del Antiguo Testamento. Si tenemos que poner en escala de importancia, en esta última oración decimos que para formular el Nuevo Testamento tomaron primero el Antiguo Testamento y luego las riquezas que encontraron en los escritores intertestamentarios. Bueno, eso en cuanto a la influencia que tuvieron en cuenta los escritores del Nuevo Testamento, porque quizás nosotros siempre supimos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero a pesar de esa inspiración, humanamente uno también necesita información, necesita fuente, necesitan escrito. Lo mismo sucede cuando uno tiene que desarrollar un tema, necesita recibir información, pero solo bajo la autoridad de Cristo que da la sabiduría, el entendimiento espiritual, uno puede lograr una versión acorde a la voluntad de Dios. El idioma del Nuevo Testamento. No sé, están la placa, ahí está. La Biblia no es una colección de libros, sino que tiene una unidad que hace posible que el lector pueda pasarse de Malaquías a Mateo con relativa facilidad. Y tengamos en cuenta que entre un libro y otro hay 400 años. Sin embargo, es posible pasarse de Malaquías a Mateo con facilidad. La Biblia es un todo totalmente entretejida a la perfección por su autor, nuestro Señor. Factores divinos y humanos entran en esta unidad espiritual, a saber, el hecho que Dios se está revelando y que Él actúa desde el principio hasta el fin a través del pueblo de su pacto. ¿Recuerdan todo el camino que recorrimos para llegar hasta aquí, para ver cómo Dios preparó todo el escenario para que llegáramos a esto, a componer un Nuevo Testamento bajo su voluntad, ¿no? Y siempre utilizó a su pueblo, lo capacitó, lo preparó en muchas situaciones y vamos a ir viendo cómo también en el lenguaje. La salvación viene de los judíos. De todos los escritores del Nuevo Testamento, solo Lucas era un gentil. Recuerden que Lucas era médico, pero él pudo escribir un libro que está dentro de los evangelios y muchas veces se lo confundía como un apóstol también, pero Lucas fue testigo, él investigó a través de testimonios personales, él estuvo en contacto con personas y con los apóstoles que estuvieron con Jesús para recabar toda la información y también se informó a través de escrito. De esa manera él pudo escribir el libro de Lucas. Los judíos durante el periodo del exilio habían dejado en gran medida de usar su lenguaje original, utilizando en su lugar el arameo, un idioma más popular y de cercano parentesco con el hebreo. Un Nuevo Testamento escrito en arameo era una posibilidad desde el punto de vista lingüístico porque era el lenguaje que ellos entendían y con el lenguaje que ellos se comunicaban.
Pero aún así el arameo no estaba equipado como para transmitir el mensaje de la completa revelación de Dios. Además, hubiera tenido relativamente pocos lectores fuera de la nación de Israel. No era un idioma mundial. En cambio, si el mensaje del Nuevo Testamento se propagaba en el idioma griego, que se había transformado en el verdadero lenguaje internacional de la época, la palabra podría penetrar prácticamente en cualquier parte del mundo greco-romano. Es evidente que Dios tenía el propósito de usar a su pueblo de Israel como instrumento para comunicar el cristianismo al mundo. Sin embargo, el lenguaje no era el adecuado para tal fin porque estaba limitado a su región. Dios no podía permitirse el lujo de perder el medio hebraico que representaba todo ese trasfondo y experiencia espiritual que era fruto de siglos de cultivo. Su pueblo tuvo muchísimas vivencias, fue el pueblo elegido desde el comienzo. Ellos tuvieron tantas experiencias espirituales, tanto alimento de la palabra y tanta preparación desde el principio que el Señor no podía dejar de lado a ese pueblo porque el idioma de ellos los limitaba a una región. Entonces, eran el pueblo perfecto para transmitir el cristianismo porque ellos habían experimentado, habían vivido el cristianismo. Entonces, ¿qué quedaba? Solamente prepararlos en el lenguaje. Es providencial decisión, es intervención divina. Él le dio al devoto corazón hebreo una lengua griega para hacerse entender en todo el mundo. Y vamos a ver ahí unos versículos. Están mencionados en la placa. Le voy a leer uno. Después ustedes pueden buscar los otros que hace referencia a esto que leímos. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bueno, el Señor ya había intervenido en el lenguaje del pueblo judío. Ahí vamos a ver ahora el surgimiento de la koiné. El idioma griego se utilizaba ya cientos de años antes de la época de Cristo y ha continuado existiendo hasta nuestros días como la lengua viva. Estamos hablando del idioma griego. Los comienzos de la literatura en el griego pueden ser ubicados de modo general unos 800 años antes de Cristo, o quizás antes, en las obras de Hornero y de Hesíodo. Para cuando el periodo clásico propiamente dicho se estableció, dos factores habían jugado un papel preponderante en la formación de dicho lenguaje. Uno de ellos fue la periódica incursión en el territorio griego de pueblo indoeuropeo, cuya llegada trajo modificaciones al idioma nativo de las diferentes localidades. Eso lo podemos ver también en nuestro país en la actualidad, cómo el lenguaje se va modificando. A pesar de hablar un mismo idioma, tiene sus características particulares en las distintas regiones, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiere decir acá, que cuando empezaron a llegar de otros pueblos, empezaron a influir también en el lenguaje.
Debido al carácter quebrado del terreno de la península griega, estas alteraciones lingüísticas, una vez establecidas, tendieron a perpetuarse. De este modo aparecieron los dialectos. Si bien la literatura se desarrolló solo en 2 o 3 de estos, los dialectos hablados fueron muchos. Y acá quizás nos vamos a acordar de cuando dábamos literatura en el secundario o historia, porque están unidas la literatura y la historia, los dialectos literarios, el dórico, el cólico y el jónico. Este último alcanzó mayor prominencia. El ático, una rama del jónico, acá aparece otro, ¿ve? El ático, que es una rama del jónico, fue el lenguaje de Atenas, la ciudad-estado que brilló por sus famosos escritores en distintos campos. En consecuencia, hablar del griego clásico es casi equivalente a hablar del ático. Este lenguaje no quedó confinado en Atenas o Ática, sino que se propagó con la actividad colonizadora de los atenienses al otro lado del mar Egeo y más allá. En el IV siglo antes de Cristo, las ciudades-estados de Grecia fueron conquistadas por Felipe de Macedonia, cuando su hijo Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se aventuró para efectuar sus vastas conquistas en el oriente. Él reclutó para su ejército hombres que provenían de todas partes de Grecia. La estrecha relación que estos hombres mantuvieron en las filas fue un factor de suma importancia en la aparición de un nuevo tipo de griego. El hecho de comunicarse, de estar, los ejércitos estaban en un espacio confinado y convivían muchísimo tiempo durante el tiempo de las conquistas, y como eran hombres de distintas localidades o regiones, el lenguaje se mezcló ahí. Se mezcló y surgió un nuevo griego. Ellos tenían que llegar a un tipo de lenguaje que pudieran comunicarse entre todos, a pesar de ser de distintos lugares. Tipo que ya había comenzado a tomar forma debido a los crecientes contactos entre distintas ciudades-estados. Recuerden que hablábamos de colonizaciones, entonces el lenguaje comenzaba a variar o mezclarse uno con el otro. Aquellos elementos del lenguaje que eran de mayor uso y los que de los distintos dialectos eran más fácilmente adaptables tendían a sobrevivir, mientras que los menos útiles dejaban de ser usados. En la misma comunicación y relación se fue formando el lenguaje, con las palabras que eran más fácil adaptarse al lenguaje del otro, fueron conformando un nuevo lenguaje. No es que se sentaron a armar un lenguaje nuevo, sino que surgió de la misma convivencia. Pero tengamos en cuenta que en todo esto está la mano del Señor, ¿no? Que no es por voluntad del hombre, sino porque Dios tenía que crear ese lenguaje común a todos. En un lazo notablemente corto se forjó un nuevo idioma griego conocido hoy en día como koiné. Ahí aparece el lenguaje koiné. La palabra koiné significa común. Y como una nota de aporte, mucha gente puede reconocer la palabra koiné de la palabra koinonía, que significa compañerismo. Nosotros utilizamos esa palabra koinonía. Significa compañerismo. El compañerismo es tener algo en común.
Este griego era verdaderamente el idioma de la gente común y el medio común de comunicación durante la era helenística, entre los años 300 hasta el 500 después de Cristo. 300 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Con Alejandro Magno y su ejército se difundió la cultura del idioma griego en el mundo civilizado. En ese tiempo, ¿no? Así como el inglés ha llegado a ser hoy en día el idioma internacional, el griego también se convirtió en el idioma más común y dominante de la época, ya que la mayoría de la gente podía entender el koiné. Era el más apropiado para proclamar el evangelio en todo el mundo. Estamos hablando de un idioma que surgió de un conjunto de personas de distintas regiones que intentaron comunicarse y entenderse y surgió un idioma cotidiano, común, de la gente común. Ahora vamos a ver por qué resaltamos que era un idioma común, porque también tenemos la literatura que utiliza otro idioma. O sea, dentro del mismo griego utilizan otras palabras, como son, nosotros hablamos a veces de términos especiales para, depende la materia o depende por ejemplo, términos científicos para la medicina o para otras áreas. Hay palabras que son específicas de esa rama, ¿no es cierto? En el griego koiné no solo era común en el sentido de que gozaba de un uso generalizado en todo el Imperio Romano, sino que también era común en el sentido de que no era el idioma de las élites intelectuales y académicas. Acá aclara que era común en el sentido de comunicación en todo el Imperio Romano, pero no era el idioma de las élites, de las clases sociales altas o académicas. Se usaba ahí el griego clásico en las clases más cultas. Por esa razón, parte de la literatura del periodo koiné se escribieron en griego clásico. El griego koiné era el idioma del trabajador, del campesino, del vendedor y del ama de casa. No había nada presuntuoso en él. El koiné es el idioma del Nuevo Testamento. Dios quiso que su palabra fuera accesible a todos y eligió el idioma común de la época, el koiné. En Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 20, quiero leerles lo que dice la palabra del Señor. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que todo el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. O sea que Dios utilizó un lenguaje común. Acá la Biblia lo expresa como ridículo porque así era interpretado por la clase social alta, la clase de los filósofos, académicos, escritores literarios griegos clásicos que utilizaban un griego culto. Entonces este idioma vulgar era una ridiculez, pero Dios utilizó este idioma común para que el evangelio llegara a la salvación de todo el mundo. Porque no son las palabras, sino es la sabiduría de Dios transmitida a través de ese lenguaje. Pablo no se refería
al griego koiné específicamente en este pasaje. No obstante, el uso que Dios hace de un idioma poco común para expresar las increíbles verdades del Evangelio parece ajustarse perfectamente en este modelo que leímos recién. El idioma koiné no alcanzó a hacerse universal en el mundo grecorromano, aunque tuvo amplia propagación. En el occidente tuvo que competir con el latín y lo hizo con bastante éxito, invadiendo la vida cultural de Roma y manteniendo su arraigo a través de todo el occidente hasta cerca del año 200 después de Cristo. Recién en ese entonces comenzó a aparecer literatura cristiana en latín, pero en el primer siglo Pablo halló en el idioma griego el medio natural para escribir a la iglesia en Roma. Palestina en el tiempo de Cristo era políglota, quiere decir que usaban varios idiomas. El arameo era el idioma de la gente común, el hebreo en ciertos círculos, en especial bajo la influencia rabínica. El latín era el idioma de las fuerzas de ocupación romana en Palestina. En Galilea era fuerte la influencia griega, por lo que Cristo y los apóstoles podían hablar el griego, es algo casi seguro. No se sabe con certeza, pero que se cree que tanto Jesús como los apóstoles hablaban tanto el arameo como el hebreo como el griego. Los primeros, vamos a ver las fuentes del koiné ahora. Los primeros estudiosos que estudiaron la koiné, tanto en la época alejandrina como en la moderna, fueron clasicistas, cuyo prototipo había sido el griego ático literario del periodo clásico. Estamos hablando del griego culto. Y desaprobaban cualquier otra variedad del griego antiguo. Por lo tanto, el griego koiné se consideraba una forma decadente del griego que no merecía atención. Si nosotros vemos obras literarias de filósofos o poetas literarios, vemos el lenguaje culto que utilizan. Imagínense la apreciación de ellos contra un idioma koiné que era común, que era un idioma vulgar. Es como que eso causaba una decadencia en las obras de ellos y ellos por eso no lo aceptaban y no lo usaban. Se mantenían en el griego clásico. La reconsideración de la importancia histórica lingüística del griego koiné comenzó a principios del siglo XIX, cuando renombrados académicos realizaron una serie de estudios sobre su evolución a lo largo del periodo helenístico y el Imperio Romano. Fíjense todo el tiempo que pasó para que se pueda considerar la importancia de ese idioma. Esto estamos hablando de pensamientos humanos, ¿no? Y este idioma tenía un fin espiritual. Las fuentes utilizadas en los estudios de la koiné han sido numerosas y de diversa fiabilidad. Las más significativas son las inscripciones del periodo postclásicos y los papiros no literarios, donde estaba el griego del hogar y del mercado. Estamos hablando del griego koiné, sacado a la luz en la era moderna tras permanecer ignorado 2000 años en la preservadora sequedad de las arenas egipcias. Encontraron documentos que estaban escritos en este idioma.
eran dos tipos de textos con contenidos auténticos que podían estudiarse directamente. Otras fuentes importantes son la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento griego. La enseñanza de estos textos estaba dirigida a la gente común y por ello utilizaban el lenguaje más popular de la época. Uno de los primeros escritores paganos en usar la koiné fue Polibio, en el segundo siglo antes de Cristo. Otros como Epícteto y Plutarco pertenecen a los 2 primeros siglos después de Cristo. De los escritores judíos, Filón y Josefo son de especial importancia en el primer siglo después de Cristo. Dado que estos hombres utilizaron la koiné literaria, su lenguaje no refleja con exactitud el idioma de la vida diaria. Acá estamos viendo cómo comenzaron a interesarse de ese lenguaje nuevo, porque los primeros como que lo desplazaban porque era un idioma vulgar, comparado con el griego clásico. Acá va dando documentos que fueron analizados y donde se le va tomando en cuenta cierta relevancia de este idioma nuevo. Y cuando los utilizan en obras literarias, los primeros escritores paganos no lo utilizan tan de manera común como lo era el idioma hablado. Lo utilizan en otro nivel porque eran escritos literarios, ¿no? Finalmente, una fuente muy importante de información sobre la koiné antigua es la lengua griega moderna con todos sus dialectos y su propia forma koiné, que han conservado algunos de los detalles lingüísticos orales de la lengua antigua que la tradición escrita ha perdido. De las fuentes mencionadas, los papiros no literarios comenzaron a ser seriamente tomados en cuenta. De estos papiros ha venido la demostración que el Nuevo Testamento fue escrito en el lenguaje popular de su tiempo. Su carácter semitizado entre hebreo y arameo se explicaba en base a la herencia hebrea de los escritores y su familiaridad con la Septuaginta. El rompecabezas fue resuelto con el descubrimiento de que el Evangelio había sido vertido en gran parte en lenguaje común. Las escrituras se han vuelto más humanas sin dejar de ser divinas. Y ahí podemos nuevamente volcarlo al pasaje bíblico que les leí, donde habla de la sabiduría de Dios. El valor de los papiros no literarios para el estudio del Nuevo Testamento es limitado debido a la virtual ausencia de terminología teológica. El Nuevo Testamento emerge como un documento que era capaz de hablar al hombre común en un lenguaje contemporáneo, pero que requería la ayuda del Antiguo Testamento y del hecho de Cristo para hacerlo totalmente inteligible, que se puede entender. Vamos a ver algunas puntuales nomás características del koiné como para ver que cambia en cuanto a la gramática, pero para no desarrollar tanto en cuanto a gramática, lo pueden ver a otros ejemplos en el apunte, solo voy a dar algunos nomás. Los estudiosos de la historia de la gramática griega pueden detectar ciertos cambios en la estructura del lenguaje que distinguen al periodo helenístico cuando se lo compara con la era clásica. Ahí ellos entran a comparar el griego clásico con la nueva lengua griega koiné.
cómo fue el idioma común del Mediterráneo en el primer siglo, usado por los trabajadores, campesinos, vendedores y amas de casa, a partir de dialectos como el ático y el jónico, se simplificó la gramática y el vocabulario para facilitar la comunicación. O sea que el lenguaje se hizo más sencillo. Acá creo que tienen más otros ejemplos, ya que son específicos de la gramática, ¿no? Eso hablamos ya de las estructuras de las oraciones, las clases de palabra y todo. Ellos hicieron toda esa comparación. Vamos a pasar a los escritores del Nuevo Testamento. Solo unas pocas observaciones se harán ahora. Si bien todos utilizan la koiné, los escritores del Nuevo Testamento no están todos en el mismo nivel respecto a la calidad del griego que utilizan. Lucas, el autor de la epístola a los hebreos, y Pablo, en ciertas ocasiones, muestran una marcada inclinación hacia un nivel más literario que sus colegas. Pedro, en su primera epístola, y Santiago exhiben una elegancia considerable. El resto va desde la buena expresión idiomática hasta un estilo algo tosco y de construcciones irregulares, en algunas de las cuales, por lo menos, podrían ser intencionales. Acá compara a los escritores del Nuevo Testamento. Nosotros cuando leemos los libros del Nuevo Testamento vamos a ver en algunos utilizadas expresiones más complejas y en otros más sencillas. Y eso tenía que ver con el contexto del escritor, con su educación, con su experiencia. Por eso varía, porque cuando hablamos de Lucas recordamos que él era médico, tenía estudios, entonces manejaba otro vocabulario, igual que Pablo también, que tuvo muchos estudios, y entonces manejan otro vocabulario. Y otros, pero no dejan de tener la verdad de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Que esa es la esencia del escrito, no la forma. La influencia de la Septuaginta. Para definir Septuaginta, quería explicarle brevemente nomás que es la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego y que tiene esa denominación porque participaron 70 traductores y muchas veces la van a encontrar abreviada acá, como en números romanos, ¿no? De 70. Esa es la Septuaginta, que sería el Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego. La influencia semítica sobre el Nuevo Testamento, como vimos anteriormente, ocurre en el campo de la sintaxis, donde puede verse en construcciones como aconteció en, acá va dando ejemplos de la influencia semítica, de la influencia del hebreo y el arameo en el Nuevo Testamento. Términos como expresiones como aconteció en o sucedió que, temieron con gran temor. Eso lo encontramos en distintos libros del Nuevo Testamento. Igualmente importantes en la influencia, es la influencia de la Septuaginta, muchas veces ni notada por los escritores mismos sobre sus patrones conceptuales y su fraseología. Aún más importante es el impacto de la Septuaginta en estampar conceptos hebraicos en terminología griega, de tal modo que el vocabulario teológico es frecuentemente enriquecido. Los escritores del Nuevo Testamento heredaron ese lenguaje. Un ejemplo de esto
Un ejemplo de este ocurre en conexión con la palabra verdad. En el griego clásico, el término indica básicamente lo que es evidente, lo que es real. El término hebreo pone el énfasis en que no solo es sustancial, sino también fidedigno. En su sentido esencial, la garantía de la verdad reside en Dios, quien es fiel. En ambas tradiciones la verdad ocurre muy naturalmente como lo opuesto a la falsedad o el error, pero encontramos en Juan 14:6 y en Efesios 4:21 los ejemplos. Le leo uno. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Acá estamos hablando de una verdad fidedigna, distinta al griego clásico, que era como un término que era algo evidente. Una verdad era algo evidente. El pensamiento pasa más allá de la realidad y aún de la genuinidad para llegar al concepto de una cualidad sobre la cual uno puede edificar su vida para el tiempo presente y para la eternidad. El correcto entendimiento de verdad en pasajes como estos debe dirigirse a la concepción hebrea para hallar la clave. Bueno, y ahí tenemos otros ejemplos también, como gloria, doxa, que también es otro término que cambia la esencia de lo que quiere transmitir con esa palabra. En el griego clásico lo tienen con una interpretación y en el Nuevo Testamento es algo espiritual, es algo más profundo. Bueno, gloria, doxa, es otro ejemplo pertinente. Sus dos significados más prevalentes en el griego clásico con opinión y reputación. En la Septuaginta el primer significado desaparece mientras que el segundo es retenido, reputación. Dado que el término dominante en el hebreo para referirse a reputación es honor, etc. Tenía otras utilizaciones también. Para referirse a la gloria de Dios en función de sus teofanías resplandecientes, doxa, al ser usada por los traductores en tales ocasiones, adquirió un significado que no había tenido en el griego clásico. La influencia de esta nueva evolución puede detectarse en el Nuevo Testamento, donde la gloria, en el sentido de una manifestación lumínica, es el vehículo utilizado para revelar la singularidad y perfección de Jesucristo. Y ahí un ejemplo bíblico en 2 Corintios 4:6, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primer parte. Continúa Rosana. Bueno, buenas noches. Seguimos desarrollando la clase y vamos a pasar a las plaquitas, a citas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Ya comenzamos a ver cómo se va reflejando el Antiguo Testamento en el Nuevo. Y dice, es fácil discernir aquí la influencia de la Septuaginta, o sea, de la traducción al griego, ya que la formulación del texto griego es habitualmente seguida con bastante exactitud por los escritores del Nuevo Testamento. Aún Mateo y Pablo, que recurren al hebreo,
cuando su propósito lo requiere, porque era su lengua materna, digamos, lo que ellos más manejaban, por lo general están satisfechos utilizando el texto griego, que como vimos era el texto universal, la traducción. O sea que, como nos pasa a nosotros en esta época, cuando nos tenemos que adaptar a ciertas actualizaciones en la vida, cuesta, pero después de un tiempo nos comenzamos a sentir cómodos. Una comparación de las citas en su forma neotestamentaria con los textos hebreos y griego, según estos se hallan en el Antiguo Testamento, revela variaciones bastante frecuentes entre dichos textos. Y lo que tenemos hoy, esto no debe estimarse extraño en vista de las siguientes consideraciones. La primera consideración es que el texto de la Septuaginta se hallaba en estado algo fluido durante el tiempo del Nuevo Testamento. Del mismo modo, el texto hebreo no había sido oficialmente establecido todavía, hecho que ocurrió en el siglo siguiente, o sea, en el Antiguo Testamento. Citas rabínicas tempranas también revelan a veces variaciones del texto uniforme que ha llegado a nosotros. Algunos escritores, especialmente como Mateo y Pablo, pueden haber estado influenciados por la metodología subyacente a las traducciones y comentarios arameos. En su mayoría, estas traducciones del Antiguo Testamento hebreo tienen más tendencia a parafrasear e interpretar que a traducir literalmente. Muchas veces en el pasaje de un idioma a otro, y sucede, nos suele suceder a nosotros mismos en esta época del castellano al inglés, que se parafrasean, pero se trata de mantener el contexto, ¿no es cierto?, el concepto, lo que se quiere transmitir. La cita exacta, dice, no era algo requerido en la antigüedad, era lo que se interpretaba. Situación que vino a ser alterada por la invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque cuando se imprime ya queda el documento. Entonces yo necesito que sea una fuente verdadera, que lo que yo estoy escribiendo esté en otros textos y que sea transmitido de uno a otro con verdad. Entonces, porque antes dependían de su memoria. Lo importante era que sea bastante fiel en el sentido que le querían dar. Y ahí veíamos la diferencia. La alborada de la era del cumplimiento traída por Cristo afectó, como puede entenderse, la forma en que ciertos pasajes del Antiguo Testamento eran citados. Un pasaje inevitablemente significaba algo más, algo diferente, cuando era vista a la luz de Cristo y del Evangelio. Y un ejemplo de esto se ve en el uso que Pablo hace de Habacuc 2:4 en Romanos 1:17. Como nosotros hablamos la vez pasada, Cristo venía a traer luz a lo que los fariseos, ¿se acuerdan? Querían mantener estricto y en el cuadro de la ley, sin moverse de un lado a otro. En cambio, Cristo quería traer luz cuando Él hablaba a través de parábolas, le ejemplificaba, porque Él quería que veamos a la luz del Espíritu Santo la Escritura, no a lo estricto, encuadrarnos en algo y que a veces resultaba ser dañino. Fíjense que en Habacuc 2:4 dice, mira los orgullosos, esto es lo que usó Pablo, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y Pablo en Romanos 1:17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice en la Escritura, es por medio de la fe
que el justo vivirá. Y ahí vemos cómo Pablo cita. Es lo que nosotros dijimos un poquito en la clase anterior, que podemos ver que el Antiguo Testamento, que decíamos que algunos dicen, a mí me gusta el Antiguo Testamento, no me gusta. El Nuevo Testamento es un desarrollo, una interpretación. Jesús vino a simplificar lo que queríamos encuadrar en un marco estricto. Jesús vino a traer la alborada, Jesús vino a traer la luz, la interpretación. Y él lo trataba de hacer de una manera práctica, muy didáctica. En lo que respecta al uso que se le da a las citas, se nota que son usadas en conexión con el cumplimiento de la profecía de Mateo 2:6 para confirmar propuestas teológicas en Gálatas 3:10-11 o de un modo más general como paralelos ilustrativos Mateo 12:40. No leemos los versículos por una cuestión de tiempo, pero a ustedes les va a quedar en el material para que puedan indagar. Este mismo hecho revela el deseo de citar las Escrituras donde fuere posible y da testimonio de la veneración de que éstas gozaban. Hay un escritor que se llama Barnabas Lindars, que era un erudito inglés y en el año 1961 propone la teoría de que en su mayoría las citas fueron usadas originalmente por razones apologéticas. ¿Qué quiere decir esto? Defender, justificar y promover la fe, porque Cristo no vino, como es una discusión del diezmo, ¿no es cierto? Dicen, no, muchos dicen el diezmo estaba en el Antiguo Testamento. No, Cristo vino a mostrar que era justo diezmar, ofrendar, que eso no está mal. Él vino, él mismo cita el Antiguo Testamento, o sea que él defiende, justifica y lo promueve. No vino a abolir el Antiguo Testamento, que es lo que muchos creen, por eso quieren dividir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y lo que nosotros estamos viendo, y ustedes vieron también seguramente en la materia anterior, es cómo se conectan. Especialmente para contestar, dice este estudio, las objeciones de los judíos incrédulos y que con cambios de situación aquel mismo texto recibía a veces una nueva aplicación. Este es un modo útil de abordar el problema, pero requiere un tratamiento cuidadoso. Cuando Jesús le decía en el día de reposo, si se te cae una oveja al pozo, ¿se acuerdan en un pasaje bíblico? ¿No la vas a sacar? O cuando Jesús sanaba enfermos en el día de reposo y los judíos le cuestionaban. Bueno, pasamos al canon. El término canon, ¿a qué se refiere canon? ¿No es cierto? Ha sido aplicado a los escritos que componen el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un canon, dado que estos constituyen a nivel documental la norma de la fe cristiana. Canon es una palabra griega que denota una vara recta. Este tipo de vara llegó a ser utilizada como una barra o regla que era diversamente aplicada a objetos especiales. Ciertas aplicaciones metafóricas surgieron a partir de su significado literal como ser norma o modelo. Podemos decir que es una vara, una norma o un modelo, que es lo que significa canon. Los escritos patrísticos, que son los escritores de la época, aplicaron este término a la regla de fe o al patrón de la enseñanza apostólica transmitida a la Iglesia. Dicha enseñanza, al ser colocada en un molde credal, fue conocida como el canon de la verdad. Por medio de un desarrollo natural, los escritos apostólicos fueron designados como canónicos, o sea, todo lo que escribieron los apóstoles, para indicar su autoridad y para distinguirlos de otra literatura cristiana, porque ya vamos a ver, y como vimos en la parte anterior, sobre los desarrollos apócrifos
que no están incluidos en la literatura cristiana, pero no dejan de ser escritos de esa época. Y eran, como decía, vivencias que se la atribuían a esas personas para darle cierta credibilidad, pero no se sabe quién escribió. Por eso la procedencia es dudosa y no se podía incluir en el canon. Finalmente, este sustantivo fue utilizado para referirse al cuerpo de escritos que habían obtenido reconocimiento general en la Iglesia como santas escrituras. Los ejemplos del uso de la palabra en el Nuevo Testamento no muestran este sentido técnico, sino que son más generales. Regla es una buena traducción para Gálatas 6:16, que habla de misericordia para todos, mientras que la idea en 2 de Corintios 10, 13, 16 es la de un área cuidadosamente delimitada. Ahí vemos de vuelta lo que pasa en el Antiguo Testamento y cómo se adapta en el Nuevo. Antes de poder adoptar una posición respecto a la teología del canon, o sea, antes de dar una explicación para la aceptación de ciertos libros como escritura por parte de la Iglesia, uno debe investigar el uso de estos libros en la Iglesia primitiva y notar los testimonios ocasionales que los padres dan respecto a ellos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la historia del canon, el Nuevo Testamento. Y dice, vamos viendo, voy controlando la hora. No es razonable esperar encontrar en el Nuevo Testamento alguna información concreta en cuanto al canon, por lo menos en lo que se refiere a sus límites, pero hay dos cosas que merecen señalarse en el canon del Nuevo Testamento. Cada tanto se hacen exhortaciones respecto a las lecturas públicas de los escritos apostólicos. Y ahí van a encontrar un montón de citas bíblicas en el material donde se hacen exhortaciones. Y yo le voy a leer una que está en 1 de Tesalonicenses 5:27 que dice: les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Es una exhortación, es una orden que le está dando Pablo a la iglesia de Tesalónica para que le lea la carta a los demás hermanos. Y en Colosenses 4:16, fíjense cómo dice: una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea, para que ellos también puedan leerlas, y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. ¿Por qué le leo esto? Porque acá podemos ver cómo las iglesias podían, podían tener, digamos, podían conservar, era material que se les enviaba, que no están quizás en el canon, pero que eran documentos que se conservaban, porque fíjense que Pablo le envía una carta a una iglesia, le pide que la lean en la iglesia de la Odisea, que le conteste, pero que a su vez conserve la carta que le había mandado a la otra iglesia. Parece un trabalengua, pero de esta manera lo que yo quiero que ustedes vean es que dice que tiene un rasgo adicional, a saber, la mención del envío de una epístola a por lo menos una otra iglesia y la admonición a obtener una segunda epístola de la otra iglesia de la Odisea para que pueda ser leída en la iglesia de Colosas. Fíjense cómo Pablo se organizaba y de esta manera las iglesias conservaban ese documento que se encontró después. Y ya vamos a ir viendo para qué servía esto. Es razonable inferir entonces que ni el escritor ni los lectores
consideraban dichos documentos como de un valor simplemente momentáneo, porque en esa época lo que valía era el papiro escrito, era lo que valía el documento, digamos, porque la palabra podía pasar, podía a lo mejor pasarse, pero sabemos cómo ir hablando de uno a otro, por ahí se le va cambiando y puede llegar con otro concepto. Pero para ello el documento verdadero era el escrito. Y por eso dice que se justificaban las iglesias la conservación de estas cartas. Además, el Nuevo Testamento da testimonio de la existencia de algo similar a una colección de libros en 2 de Pedro 3:15, 16, que dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también le escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Acá en 2 de Pedro 3:15, 16 estamos viendo cómo explicaba Pablo que podía ser tergiversada lo que se escribía la carta pasando verbalmente de una persona a otra. Por eso era necesario la conservación del escrito. Se llama la atención a los escritos de Pablo en todas sus epístolas y se hace la observación de que los indoctos e inconstantes tuercen esas epístolas, como lo hacen con las otras escrituras para su propia destrucción, teniendo en cuenta que 2 de Pedro fue escrita para una audiencia más bien general, al menos no solo una iglesia. Se sobreentiende un extenso conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento. Claro que el valor de este testimonio depende de la opinión que uno tenga respecto a la fecha de 2 de Pedro, que algunos la colocan aún a mediados del siglo II, eliminándola así como testigo de la era apostólica, o sea, cuando vivían los apóstoles. Pero hay serias dificultades en negar su autenticidad, como tratarán de demostrar las consideraciones posteriores que se presentarán respecto a este libro. En 1 de Timoteo 5:18, una afirmación tomada de Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Es vinculada a otro. El obrero es digno de su salario en Levítico 17 y el término escritura es aplicado a ambos. La inferencia, hipótesis más natural es que aquí se le atribuye a Pablo el rango de la escritura y se le pone a la par del Antiguo Testamento. Es cierto que a las epístolas pastorales le han sido disputada su paternidad paulina y se han negado que sus fechas puedan compaginarse con las de la vida de Pablo. Pero aún si se las relegase a la generación siguiente, este testimonio respecto a la posición de un evangelio como escritura es de gran valor. Esto sabemos, ¿no es cierto?, que se cuestionaba que las cartas apostólicas estuviesen escritas por Pablo. Y ahora vamos a pasar a la era post-apostólica. O sea, estos son escritores, lo que nosotros vamos a ver, y cómo estos escritores de esta época tenían inferencia, ¿no es cierto?, en todo esto del Nuevo Testamento, de los escritos, de los libros canónicos. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, dice, este es el periodo de los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los que estuvieron en contacto directo con los apóstoles o que se enteraron porque eran contemporáneos con ellos y conocían lo que ellos hacían. Y de los apologistas que no vivieron con ellos,
pero defienden y justifican la fe cristiana frente a objeciones y a críticas. Para nuestra consideración, este periodo llega hasta el último cuarto del siglo II, o sea, hasta la aparición de la Iglesia Católica y hasta los testimonios de hombres tales como Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. Clemente de Roma, vamos a ver cómo estamos, estamos bien. Escribiéndole a la Iglesia Corintia, hacia el año 95, Clemente hace uso abundante del Antiguo Testamento, al que cita como escritura, obra del Espíritu Santo, hace mención explícita de la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 47 y demuestra familiaridad con la enseñanza de Cristo. La epístola a los Hebreos le es conocida, como también varias otras. Clemente está enterado de las palabras del Señor Jesús. Sin embargo, el uso de evangelios escritos en esta época puede ser discutido. Lightfoot afirma, es otro escritor, mientras que Sunday niega con cautela dicha hipótesis. Por lo menos una cosa queda en claro, y es que Clemente, al referirse a materiales que emanan de Cristo o de los apóstoles, nunca usa el término escritura. Su introducción a los dichos de Cristo por medio de la expresión el Señor dijo, etcétera, puede ser considerada, junto con la de Lightfoot, como una forma arcaica de cita, a diferencia del hábito de escritores posteriores que no vacilaban en rotular tales dichos como escritura. Acá por los nombres no se preocupen, son escritores que los tenemos que citar porque es lo que hicieron. Quizás no volvamos a escuchar ni a ver estos nombres, pero hacen a nuestra cultura general, a que nosotros sepamos quiénes eran estos escritores y los que trabajaron y fueron influenciando en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la epístola de Bernabé dice, aunque llega el nombre de una figura del Nuevo Testamento, este escrito procede de la primera parte del siglo II. Se hace abundante uso del Antiguo Testamento a fin de demostrar cómo el mismo apunta hacia Cristo. Varias veces se hace referencia a las enseñanzas de Jesús. Si bien el término escritura no es aplicado a estos materiales, las palabras muchos son llamados y pocos escogidos, que está en Mateo 22:14, aparece introducidas por unas fórmulas que es común para citas de las escrituras del Antiguo Testamento, como por ejemplo la frase como está escrito. Después tenemos el escritor Ignacio. Este escritor fue obispo de Antioquía y murió martirizado en Roma durante el reinado de Trajano en el año 98 y el 117. Mientras viajaba por Asia Menor como cautivo del imperio, escribió 7 epístolas a las iglesias. En una de ellas se refiere a quienes dicen, si no lo encuentro en los archivos, no creo en el evangelio. Aunque esta mención de los archivos podría ser quizás entendida como una referencia a los evangelios, es más probable que lo que se requiera indicar sean las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales el evangelio es el cumplimiento. Si bien Ignacio conoce los materiales de los evangelios, en ningún lugar se refiere a dichos materiales como escritura, ni cita ningún evangelio por su nombre. Él sabe que Pablo ha escrito cartas y está familiarizado con varias de ellas y distingue con cuidado su propia posición de aquellas que tenían los apóstoles, como en Romanos 4:3, que dice, pues las escrituras no dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. En la epístola a los Filipenses de Policarpo, por el año 115, en esta obra
hay abundantes lenguajes tomadas del Nuevo Testamento. Más de una vez se atribuyen dichos a Jesús, lo que son introducidos por la palabra. El Señor dijo, al citar a Pablo, Policarpo varias veces utiliza la frase introductoria, sabiendo que. La que Lightfoot, que mencionamos anteriormente, interpreta como una fórmula de cita. Muy notable es la cita del Salmo 4:4, que dice, temblad y no pequéis. Seguida, acá estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Como influencia en estos escritos que después van a tener que ver en el Nuevo Testamento. Tembláis y no pequéis, seguida inmediatamente por Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la introducción de esta combinación de dichos por medio de la expresión, como se dice en estas escrituras. Y después pasamos al didache, o enseñanza de los 12 apóstoles. Algunos han asignado esta obra a los últimos años del primer siglo, pero una fecha dentro del primer cuarto del segundo siglo parecía ser una conjetura más segura. Se usan numerosas citas de Mateo, pero sin mencionar la fuente. En 2 ocasiones, el autor usa la expresión como lo tienen ustedes en el Evangelio, lo que muy bien puede implicar el uso de documentos escritos, pero la argumentación se hace en base al mensaje del Evangelio en general y no al de algún evangelio en particular. La palabra escrita no es usada en conexión con estas alusiones. Estamos bien. En la obra del pastor de Emas, este escrito procede de más o menos la misma época y demuestra conocimiento de las enseñanzas de los evangelios y de varias de las epístolas, pero no hay ninguna cita de dicho material como escritura. En la obra del martirio de Policarpo y la epístola de Diogneto, estas obras más tardías, clasificadas junto con los padres apostólicos, no tienen nada sustancial para aportar. En cambio, que se me fue muy arriba, en la obra de Papías, el obispo de Hierápolis, en el año 130 y 140, el título de su obra, Exposición de los oráculos del Señor, se evidencia que los documentos a que se refieren eran considerados escritura. Véase el uso de oráculos, o sea, de las predicciones, ¿no es cierto?, del Señor del Antiguo Testamento, que luego van a ocurrir en el Nuevo Testamento, se cumplen, ¿no es cierto? A eso se refiere como oráculos. En Romano 3:2, en la Biblia de Jerusalén, se les confiaron las revelaciones de Dios. Fragmentos de esta obra, preservados en Eusebio, mencionan a Mateo y a Marcos por nombre, confirmando así la suposición de que los evangelios canónicos fueron usados como la base de esta exposición incidentalmente. Esta es la primera mención específica por nombre de cualquiera de los evangelios. Bueno, y de esta manera finalizamos con todas las obras que fuimos nombrando. Le fui tratando de hacer más rápido porque estas obras, o sea, como yo le decía anteriormente, las tenemos que conocer. Tenemos que conocer para conocer el cumplimiento, para ampliar todo lo que nosotros podemos saber de cómo se fue escribiendo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos interesa a nosotros. Y bueno, de esta manera dimos por finalizada las 2 clases. Me fui hablando más rápido y terminamos antes, pero bueno, en buena hora. ¿Quieren ponerse de pie? Oramos para dar por finalizada nuestra clase. Bueno, Señor de los cielos, te damos gracias en esta noche por habernos ayudado, por habernos, Señor, dirigido
en todo esto, Papá de los cielos, que queremos aprender, que queremos ampliar nuestro conocimiento, Señor. Y ponemos en tus manos, Papá de los cielos, toda la palabra, todo el conocimiento, toda la palabra que tú nos has dado, Señor, y revelado a través de esta materia. En el nombre de Jesús, papá, te rogamos que seas tú acompañándonos, Señor, a nuestro lugar de descanso, a nuestros hogares, y que prepares nuestros corazones, Señor, para vivir este tiempo tan especial que tenemos mañana, que es nuestra vigilia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.